Begoña, ¿tenemos esta cuenta? Después de los meses de julio y agosto del verano, vamos a retomar la actividad formativa que corresponde a las sesiones clínicas generales docentes que organizamos desde la Comisión de Docencia, como bien sabéis, y que tratamos de que sean temas muy transversales, muy atractivos para todos vosotros, para todos los residentes de todas las especialidades, ¿vale? Y que además tengan una aplicabilidad, ¿vale? En vuestro quehacer, no solamente en vuestro aprendizaje, sino también en vuestro hacer. Nos ha parecido que el tema de las actualizaciones, en este caso en el tratamiento del dolor crónico, pues era un tema importante y relevante, tanto en vuestra actividad programada también como en vuestra actividad de atención continuada en las guardias. Tenemos para debatir y para ponernos al día en este tema a la doctora Laura Gómez Gila, que es la jefa de sección en la unidad del dolor, en la sección de dolor del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Nos parece que va a ser muy interesante. Aprovechad, por favor, sobre todo también para luego hacerle preguntas y poder ampliar conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, muchísimas gracias, doctora. Pues cuando quieras, es un placer y gracias en nombre de toda la Comisión de Docencia. Gracias. Muchas gracias. Antes de nada, quiero agradecer a la Comisión de Docencia que haya contado con nosotros para este tema que, como bien dice, es tan transversal, ¿no? Porque estéis donde estéis, en algún momento vais a tener que tratar el dolor. Entonces, unos conocimientos básicos hay que saber tener tanto del diagnóstico básico como los tratamientos que más frecuentemente utilizamos y, en vuestro caso, sobre todo, el tratamiento farmacológico. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? La unidad del dolor, como bien ha dicho Ana, es una sección del servicio de anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor. Comenzó su andadura en el año 87 y bueno, continuamos. Y como todas las especialidades, nos hemos ido súper especializando para poder dar la mejor atención a nuestros pacientes. Y hoy por hoy nos dedicamos a hacer tratamientos intervencionistas para el alivio de dolor crónico refractario. Estamos ubicados en el antiguo Hospital de Navarra, en el A, y tenemos todos los días 3 consultas, una de enfermería, 2 médicas, sala de bloqueos, sala de tratamientos, pase de planta durante 2 horas al día, y ahí respondemos también las INPs y las CNPs que nos enviáis y 2 quirófanos semanales. ¿Y cuándo hay que derivar a la unidad de dolor crónico? No todo paciente con dolor tiene que ser derivado a la unidad de dolor crónico porque no podemos atender a todos. Entonces, tenemos que quedarnos con aquellos pacientes a los que podemos aportar algo. Entonces, ¿cuándo hay que derivar? Aquellos pacientes de dolor crónico refractario después de que haya sido diagnosticado y tratado. Nosotros no hacemos un tratamiento curativo. Entonces, todo paciente se merece un diagnóstico y un tratamiento curativo antes de mandarlo a tratamientos paliativos, que los que hacemos nosotros en el tratamiento del dolor, y que no tenga otros procesos pendientes. Es decir, por ejemplo, lumbalgia no tiene que estar a la vez en rehabilitación, en traumatología, en unidad del dolor, en todos, ¿no? Porque es que solamente mareamos al paciente, sino que hay que seguir pues un poco orden y si ya es dolor crónico refractario es cuando nosotros vamos a intentar aliviarle y que sea susceptible de mejorar con alguno de los tratamientos de nuestra cartera de servicios, que ahora a continuación os lo voy a enseñar. El dolor crónico primario extendido, por desgracia, no es susceptible de tratamiento en nuestra cartera de servicios. Es tratamiento farmacológico y no suelen responder a tratamiento farmacológico. Por lo tanto, el hecho de que los veamos no le aporta nada al paciente e incrementa listas de espera, por eso siempre hay que buscar un equilibrio. ¿Cuándo enviárnoslo? Cuando creáis que podemos aportarle algo al paciente. ¿Y cuál es nuestra cartera de servicios? Pues esto, así de sencillo. Solo tenemos esto. Bloqueo de radiofrecuencias, neuromodulación, bombas intratecales, tensiontoforesis, el dispositivo transnasal del ganglio esfenopalatino, que es este TX360, el tibial posterior, la electrocopuntura del tibial posterior para dolor pélvico crónico neuropático, Potenza, ciclos de lidocaína, ketamina, magnesio, y ahora vamos a empezar en este trimestre a hacer también estimulación magnética transcraneal. Vamos ahora ya con conceptos de dolor. Concepto, epidemiología, clasificaciones, diagnóstico y tratamiento. El concepto nos tenemos que ir al 79. Este
os sonará un poquito a todos y es un poquito ambiguo, ¿vale? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor crónico, que es difícil de definir, como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a lesión tisular real o potencial o que se describe como ocasionada por esta lesión. Cuando uno lee esto, yo no entiendo absolutamente nada, no sé si vosotros lo entendéis. Y entonces lo que hace es explicarlo un poquito. Dice que tiene 3 componentes. Uno sensorial o discriminativo, cómo se percibe el dolor, cómo se interpreta, un afectivo motivacional, que es desagradable, y cómo yo lo analizo, un cognitivo evaluativo, y está esto influido por experiencias anteriores. Esta misma asociación en el año 2020 hizo una actualización de esta definición y solo añadió un ítem, que era esto, o similar a lo asociado. Y lo mismo, después nos lo explica. Y es que ya está diciendo que el dolor es una experiencia personal. Cada persona siente, vive, sufre el dolor de manera diferente. Que no es lo mismo nocicepción, que no es lo mismo la transmisión del sistema nervioso de dolor que el dolor. El dolor es un fenómeno mucho más complejo. Que las personas aprenden el concepto de dolor a través de las experiencias de la vida, que ya el dolor funcional no existe. El dolor es dolor, aunque no sepamos la causa. Si alguien dice que tiene dolor, lo tiene. No lo vamos a decir, no, se lo está inventando, es funcional, no, lo tiene. Que sí, es importante tratar el dolor, pero para algo, para mejorar la funcionalidad y el bienestar social y psicológico. Y que el hecho de que alguien no sea capaz de comunicarse no significa que no tenga dolor y que no tengamos que tratarlo de manera adecuada. Ya pasamos, esto eran conceptos, porque de conceptos podemos estar toda la hora, pero bueno, por ser un poquito, ir dando pinceladas de todo. Epidemiología, todo esto lo sabéis, es un problema importante de salud pública que deteriora la calidad de vida de los pacientes que lo sufren y de su entorno, que sobrecarga el sistema, que hace un elevado coste personal, económico y social y que genera una elevada discapacidad. Hay un ente en España que es el Observatorio del Dolor, que saca cada 4 años datos de dolor en España. Estos datos son de finales de 2022, pero no tuvimos acceso a ellos hasta 2023. Entonces, la prevalencia de dolor crónico en España en el año 2022 es un 25,9%. Es brutal. Una de cada 4 personas, más de una de cada 4 personas en España tiene dolor crónico. Y es más brutal cuando pensamos que los datos anteriores son de 2017 y era un 17%. Y que los datos anteriores era del 14% y era un 11%. ¿Qué ha pasado? De 2014 un 11% a 2024 un 26%. No te lo dicen, solo te dan datos. Pero son datos que los vais a vivir día a día, estéis donde estéis, en la especialidad que estéis. Entonces, ellos mismos te dicen las causas más frecuentes. Las causas más frecuentes va a ser, sobre todo, estos mecánicos, estos dolores lumbares, contracturas musculares, cervical, artrosis, los generados de la osteoporosis, también la migraña, los craniofaciales, el hombro, seguimos con mecánicos, lo podéis ver. Hay un 27,1% que desconoce su patología, pero tiene dolor crónico incapacitante, ciática y artritis reumatoides. Estos son los más frecuentes, no son todos, pero son los más frecuentes, según el Observatorio Nacional. Y ya pasamos a las clasificaciones, pero de forma práctica para que nos pueda servir a la hora de tratar el dolor. Lo primero y concepto fundamental, y si solo aprendemos esto y yo ya me doy por satisfecha, es saber que el dolor crónico no es un dolor agudo que dura mucho. El dolor agudo me mantiene vivo. Es un síntoma de alarma, útil, protector, paralelo al proceso de curación. Cuando cicatrizamos desaparece y es unifactorial. Lesión, curación, desaparece. El dolor crónico no. El dolor crónico yo lo suelo comparar con la diabetes, es para siempre. Pero podemos tener diabetes muy bien controladas o diabetes muy mal controladas con muchos problemas. Es una enfermedad, no me aporta nada, es inútil, destructivo. Curamos y sigue el dolor. Cicatrizamos y sigue el dolor. Y es multifactorial, porque ya todo el sistema nociceptor se enferma y aparte todo lo que os he dicho de la definición, todo lo que conlleva. Luego tenemos la clasificación fisiopatológica, que a mí me parece más útil a la hora de tratar. Por eso os he puesto aquí, por un lado, la clasificación, por otro lado, cómo lo tratamos.
Entonces, tenemos el dolor por exceso de nocicepción, es decir, el nociceptor, el receptor de dolor, nos está transmitiendo más dolor y este es somático o visceral, es decir, hueso, tendón, músculo o cualquier víscera del cuerpo. Y lo vamos a tratar con la escalera analgésica de la OMS, según intensidad, y nosotros con técnicas intervencionistas, escalera y coadyuvantes. Y esto es lo que debemos conocer, que nos suene, manejar todos unos conceptos fundamentales y básicos para hacer un tratamiento inicial, que muchas veces todos estos dolores crónicos con un tratamiento inicial van a mejorar bastante. Luego tenemos el dolor neuropático por desaferenciación, que es una lesión del sistema nervioso periférico central. Aquí vamos a tener que tratarlo con antineurálgicos. Si yo tengo un dolor neuropático intenso y le pongo morfina, lo más seguro es que vomite y siga con su dolor neuropático intenso. Tendremos que tratar con antineurálgicos según el tipo de dolor que tenga. Si tengo una neuropatía inducida por quimioterápicos, vamos a ir sobre todo a los antidepresivos. Si tengo una radiculopatía, voy a ir sobre todo a los antiepilépticos. Si tengo un dolor neuropático periférico localizado, le voy a poner un tratamiento tópico en su periférico localizado. Según un tipo u otro de dolor, vamos a elegir uno u otro antineurálgico, pero los dolores por exceso de nocicepción, analgésicos y coadyuvantes. Los dolores neuropáticos de desaferenciación, antineurálgicos. Y luego tenemos el dolor que en una clasificación se llama nociplástico, en otra clasificación dolor crónico primario extendido, que por desgracia no tenemos tratamiento efectivo para tratarlo. A fecha de hoy no lo tenemos. Entonces, luego tenemos la nueva clasificación que se reunió la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y la OMS en 2019 y con el CIE 11, que nosotros todavía no trabajamos con CIE 11, pero ya con el CIE 11, crearon el dolor crónico primario y secundario. Esto antes no se consideraba. El dolor crónico secundario es muy fácil de entender, porque va a ser secundario al cáncer y sus tratamientos, al cáncer, a quimio-radioterapia, a cirugía, ¿vale? Ya aquí se reconoce, que antes no se reconocía, el dolor postquirúrgico postraumático, que por desgracia tiene una elevada prevalencia. El neuropático, que como os he dicho es secundario, una lesión de un territorio nervioso definido. Cuando tengo alodina hiperalgesia y no tengo un territorio nervioso definido, es una sensibilización central, no es un dolor neuropático. Luego tenemos algunos tipos de cefaleas y craniofaciales, algunos tipos de viscerales y algunos tipos de musculoesqueléticos. Pero ya tenemos en el primario. En el primario es lo que tenemos el dolor crónico primario extendido, este whispered pain, que por desgracia, ya siento ser pesada, pero hoy por hoy no tenemos tratamiento efectivo. Entonces hay que intentar de no intoxicar a los pacientes, porque no por ponerle cada vez medicamentos más potentes, les vamos a tratar el dolor, seguirán con su dolor de 10 sobre 10 y con los efectos secundarios de las medicaciones y de las técnicas que les hagamos. Algunos tipos de dolor regional complejo se consideran primarios, algunos tipos de cefaleas y craniofaciales, algunos tipos de viscerales y algunos tipos de músculo esquelético. Antes el músculo esquelético siempre se considera secundario y ahora ya tenemos muchos tipos de músculo esquelético que se consideran primarios. El diagnóstico, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Esta frase me gusta mucho, que es muy importante y fíjate, ya es de Hipócrates hace un poquito de tiempo. Es más importante saber qué tipo de persona tiene la enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene la persona. Eso no tenemos que olvidarlo, que ahí tenemos una persona que está sufriendo y que nos tiene a nosotros para intentar valorarles y tratarlos. Eso es muy importante. Entonces, con las clasificaciones, para esto me sirve para el diagnóstico. Con la clasificación fisiopatológica vamos a saber el tipo de dolor y con la clasificación de la IAS-OMS vamos a poner si es el diagnóstico, este diagnóstico clínico, si es primario o secundario y el tipo que tiene. ¿Y cómo vamos a llegar a este diagnóstico? Pues como hacemos todo en medicina, con una anamnesis y una exploración. Luego tenemos una serie de escalas que nos van a dar información. Y los estudios complementarios, como bien dicen, son complementarios. Nos dan información de nuestra anamnesis y nuestra exploración. Hoy por hoy es muy frecuente que los pacientes nos exijan, por ejemplo, una resonancia. La resonancia, a partir de los 50 años, el 80% de la población es patológica. Afortunadamente, no tenemos que tratar las resonancias. Tenemos que tener una sospecha diagnóstica y si la resonancia nos la corrobora, pues entonces cuando vamos a tratar. Son complementarios. Y la anamnesis, nosotros, que los que rotáis con nosotros lo habéis visto, tenemos en nuestra historia clínica un orden muy básico. Es desde cuándo le duele. No es lo mismo un dolor de una semana que un dolor de 30 años de evolución.
¿Dónde? ¿Hacia dónde irradia? ¿Cuál es el carácter? El horario de aparición. Tenemos esta regla en las consultas que combina 3 escalas, que es la numérica, la verbal y la facial. ¿Por qué? Porque a cada persona le resulta más fácil expresarse con una de ellas. Hay mucha gente que el 0-10 le da igual decirte 1, que 9, que 20, que no sé qué, no se terminan de aclarar. A mí me parece que es más práctica, pero ya digo que cada persona se va a enterar de una manera diferente y eso tenéis que vosotros saberlo, si es leve, moderado, severo, muy severo. Y hay personas que van a la cara y dicen, yo soy este. Entonces, en función de eso, esa persona lo interpreta de esa manera y podemos ver en la evolución como si tiene mejoría o no la tiene. Luego, es fundamental que el paciente nos diga con qué disminuye el dolor, con qué aumenta, porque ya con esto nos está diciendo hacia dónde tenemos que ir. Luego, pues unas pequeñas pinceladas. Un dolor a punta de dedo nunca es neuropático, siempre es por exceso de nocicepción. Un dolor nocturno suele ser neuropático o inflamatorio. Un dolor cuando me tumbo desaparece, es un dolor mecánico por exceso de nocicepción. Con esto ya tenemos el diagnóstico y entonces vamos a hacer una exploración que según el tipo de dolor será de una manera o de otra. ¿Y cómo vamos a hacer el tratamiento? Pues lo que se nos lleva a la boca, intentar hacer esa medicina personalizada. Cada persona es única, buscar ese tratamiento individualizado. Y no hay ni la pastilla mágica ni el pinchazo mágico, hay un estilo de vida. Hay que hacer una dieta adecuada, hay pacientes que no comen y hay pacientes que comen en exceso. Hay que ver esta dieta para que sea adecuada. El ejercicio físico dirigido. ¿Por qué? Porque como me duele, me dejo de mover y como me dejo de mover, cada vez me va a doler más. Entonces no podemos, entramos en un círculo que no podemos salir de él. Los fármacos y el intervencionismo, pero el tratamiento tiene que ser todas estas esferas. Y lo que os he dicho al principio, para mejorar el dolor sí, pero ¿para qué queremos mejorar el dolor? Para que recuperen vida, para que mejoren esta funcionalidad, este descanso nocturno y esta calidad de vida. Y el objetivo no es quitar el dolor. El dolor crónico no podemos quitarlo. Yo no hago tratamiento curativo, ya me gustaría, pero hago dolor crónico refractario. El objetivo es que ese dolor sea tolerable, controlando los síntomas, siempre en equilibrio, valorando beneficios-riesgos, siempre tratamiento el menos dañino a más dañino, y siempre valorar riesgo-beneficio y considerar que ese paciente tiene otros problemas y otros problemas muy importantes también generalmente. Y el equilibrio, lo que os digo, lo más importante, el equilibrio. Si trato menos de lo que debo tratar, voy a tener efectos secundarios, pero si me paso, también los voy a tener. Entonces, ese equilibrio de tener el dolor controlado sin efectos secundarios. No se puede controlar el dolor a base de rescates. Debemos controlar el dolor con el tratamiento de base, lo cual no quita que vamos a tener episodios que os diré después de dolor incidental, irruptor, diferentes tipos de dolor y tenemos que preverlos para tener algún rescate para ese momento. Pero si yo voy controlando el dolor a base de rescates, hago pico, valle, pico, valle, pico, valle y el paciente va a estar mal porque voy a estar demasiado tratado o poco tratado, me va a parecer, voy a estar mal y encima no voy a dormir y me voy a encontrar fatal. Si sabemos que el dolor tiene un patrón, tenemos que prevenirlo. Siempre la vía de administración más simple. Hay pacientes con estomas, hay pacientes que no pueden tragar, hay pacientes depende. Tenemos que ver, adaptarnos a sus peculiaridades. La dosis correcta, por supuesto. Siempre pasamos de la opiofobia a la opiomanía, opiofobia, opiomanía. Y entonces recetamos demasiado o demasiado poco. No, lo adecuado. Como todos los tratamientos, a un paciente que tiene una infección no le voy a poner más antibiótico por si acaso, ni menos para que no lo vaya a intoxicar. Le voy a dar la dosis que necesite en el momento adecuado. Pues con el dolor va a pasar lo mismo. Evaluar, ajustar la dosis, contraindicaciones y dolor crónico multifactorial, los coadyuvantes que son necesarios. Entonces, ahora ya voy a pasar al manejo farmacológico. El manejo farmacológico es lo que os comento, tiene que ser transversal. ¿Por qué? Porque os lo vais a encontrar y porque nosotros no podemos abarcar al 27% de la población. No podemos. Entonces, si yo me quedo a pacientes de tratamiento farmacológico que debe conocer cualquier médico de cualquier especialidad, no voy a poder llegar a aquellos con dolor crónico refractario que realmente les puedo aportar algo. Entonces, sí que estamos abiertos a cualquier duda, a cualquier explicación o lo que seáis, pero paciente que sea de tratamiento farmacológico lo vamos a ver, vamos a hacer una pauta y vamos a darle de alta.
¿Por qué? Porque no podemos abarcar a todos los pacientes con dolor crónico y nos quedamos con aquellos a los que podemos aportarle algo y podemos aportarle algo solamente nosotros. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es la escalera analgésica de la OMS, que bueno, pues la tenemos desde el año 86. Inicialmente no fue creado para tratar este tipo de dolor, pero hoy por hoy sigue teniendo su utilidad y su vigencia. Primero vamos a hablar con los analgésicos no opioides. ¿Qué son estos analgésicos no opioides? Pues aquellos que no se unen al receptor opioide y que van a tener una dosis techo. Vamos a tener el paracetamol, el nolotil y los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, COX-1, COX-2. Los antiinflamatorios en dolor crónico tienen muy poco papel. Cuando tenemos una reagudización, lo vamos a utilizar, pero lo vamos a utilizar 3-5 días. No vamos a utilizar un etoricosif durante 20 años. No tiene sentido. Y además estamos creando una hipertensión crónica. Y además el paciente no va a tener el dolor bien controlado. Con lo cual sí que tienen mucha función y mucho papel en el dolor agudo, pero en dolor crónico solamente en reagudizaciones. Porque en la inflamación crónica a nivel periférico se expresan receptores opioides. Curiosamente, en la inflamación crónica se trata con opioides. Y tenemos esa alerta de la FDA que no se suele decir y que es importante, ¿vale? ¿Cuál elegir? Pues en función de las comorbilidades del paciente. Luego tenemos el paracetamol, que es periférico y central, y que esto lo he puesto porque a mí me hace mucha gracia, ahora que hay tanto auge con los cannabinoides, pues que activa el receptor cannabinoide. Y luego tenemos el nolotil, que ahora os voy a hablar un poquito de él porque hay mucha controversia, muchas alertas, que es yo hice la tesis con el nolotil, me parece un medicamento como todos los medicamentos que hay que conocer sus indicaciones y sus contraindicaciones y manejarlo cuando hay que utilizarlo, pero que es un medicamento muy completo, es un medicamento analgésico central y periférico, antiespasmódico, antipirético, inhibidor reversible de la COX-1, 2 y 3. La 3 hay algunos investigadores que dicen que en humanos no existe. La 3 es la cerebral, que en animales se conoce, pero en humanos no se ha encontrado. Pero en principio es lo que pone. Papel en el dolor neuropático. ¿Por qué? Porque me va a activar estas vías inhibitorias descendentes. No se ha hablado de lo que son las vías de dolor, pero así en sencillo. Me duele, lo transmito al dolor, el dolor hace algo y activa vías inhibitorias descendentes. Por lo tanto, podemos tratar en cortando lo que le lleva al cerebro o potenciando la orden que da el cerebro. Hiperpolariza los nociceptores. ¿Y cuál es la controversia? La granulocitosis. ¿Cuál es la prevalencia de la granulocitosis? 1 a 10 por millón de habitantes. Pero hay poblaciones que tienen una prevalencia mayor. Por eso hay 40 países en el mundo donde no se puede administrar. Entonces, de vez en cuando, el Ministerio, la Agencia Española del Medicamento, se tiene que pronunciar al respecto. ¿Por qué? Por las alertas que salen. Entonces, el 1 de diciembre de 2023 ya dijo que, llevando una nueva revisión, el riesgo era el mismo, no había aumentado. Y lo último que yo he encontrado que se ha manifestado el Ministerio es del 14 de junio de 2024, en el cual dice que en Europa se está haciendo un estudio. ¿Por qué? Porque tienes Inglaterra, Estados Unidos. Es un medicamento alemán, es un medicamento que empezó en Alemania, Australia, muchos países donde no lo utilizan porque su prevalencia es mayor. Y entonces dice que de momento en España se puede seguir utilizando, que van a estar al tanto de este estudio europeo que están haciendo, pero que no hay una nueva alerta. En resumen, un paciente que tienes con el dolor controlado con nolotil, no hace falta quitárselo por riesgo de granulocitosis. Si no lo ha hecho al principio, no lo va a hacer. Pero hay que saber, como todos los medicamentos, qué posibles efectos secundarios podemos tener y qué interacciones con otros medicamentos. Ya pasamos a los opioides menores. Los opioides menores son aquellos que se unen al receptor opioide de forma débil y además son profármacos y tienen dosis techo. Son profármacos porque se transforman en otra cosa. La codeína es metilmorfina, se la transforman en morfina, ¿vale? Y por encima de una dosis techo no me va a hacer más efecto y voy a tener efectos secundarios. La codeína, a mí cuando empecé a estudiar dolor me dijeron que solamente servía para estreñir y para la tos. No es verdad. Cada paciente es único. Tenemos pacientes que controlan el dolor con codeína. Entonces simplemente tenemos que conocerlo. Y entonces para poder utilizarlo. El tramadol en dolor agudo tiene un papel limitado porque generalmente aporta más efectos secundarios que beneficios, pero en dolor crónico es un fármaco muy completo que muchas veces es el fármaco fundamental y que controla el dolor, ¿vale? Es un opioide menor, análogo de la codeína, analgésico central,
indicado en dolor neuropático, nociceptivo, que tiene esa unión mu débil y también débil a otros receptores opioides y que me potencia las vías inhibitorias descendentes, inhibiendo la recaptación de noradrenalina y serotonina. Precisamente esta inhibición de serotonina es lo que debemos conocer, lo que nos va a producir los efectos secundarios, lo que nos va a producir las interacciones, ¿vale? De la misma manera que a nadie se nos ocurre empezar el tratamiento con 80 miligramos de morfina, a nadie se nos debe ocurrir empezar el tratamiento con 100 o 200 miligramos de tramadol porque le va a sentar fatal. Debemos empezar con la mínima dosis que nos pueda hacer efecto. Entonces, nosotros casi siempre empezamos en pulsaciones y ahora que tenemos los comprimidos ranurados, en comprimido ranurado. Y vamos escalando dosis, porque si no, si empiezo con efectos secundarios, es un tratamiento que he desechado. Vamos a pasar a los opioides mayores. Los opioides mayores son aquellos que se unen al receptor opioide. Y entonces tenemos el natural, con el que vamos a comparar todo, que es la morfina, que de nuevo se ha vuelto a redefinir indicaciones. Hubo un tiempo que se desechó y cada vez se vuelve a utilizar más. Los semisintéticos y los sintéticos. Vamos a hablar un poquito de ellos. La morfina, pues aquí lo que os digo, pues se descubrió en el siglo XIX, es agonista sobre todo mu, pero también con otros con delta y kappa, y en anestesiología nos da mucho juego porque podemos administrarlo intradural, epidural, vía oral, endovenoso, subcutáneo, nos da mucho juego las diferentes. Entonces las equivalencias son las que tenéis aquí. 1 miligramo de morfina intratecal corresponde a 300 miligramos de morfina oral, pero generalmente los 300 miligramos de morfina oral me van a producir muchos efectos secundarios y 1 miligramo de morfina intratecal voy a tener una analgesia más efectiva y no me va a producir todos estos efectos secundarios. Antes se decía que no tenía papel en el dolor neuropático, pero uno de sus metabolitos que son activos actúa sobre los receptores NMDA. Por lo tanto, pues un tratamiento como todos a conocer y a utilizar sabiendo las indicaciones y los posibles efectos secundarios. La hidromorfona también está resurgiendo hace un año aproximadamente, antes se utilizó, pero estaba en una presentación que se absorbía muy mal, que no duraba 24 horas, que salía por los estomas de los pacientes exactamente tal y como lo habían ingerido. Y entonces ahora ya han creado una nueva formulación que se absorbe en micropartículas que tiene un papel pues bastante muy interesante. Más o menos la relación es un derivado sintético de la morfina. La relación con la morfina es 4,40. Es fácil de recordar. Y hay que saber que se elimina un 50% en diálisis. ¿Se utiliza en qué paciente? En el paciente frágil, en el paciente anciano, el paciente polimedicado. ¿Por qué? Porque no me actúa sobre el citocromo P450, por eso las interacciones con otros medicamentos son menores, a tenerlo en cuenta, y hay estudios que dicen que me va a mejorar el descanso nocturno. Esto es lo que os he dicho, la nueva formulación, que es dosificación en micropartículas. La dolantina, me parece muy importante hablaros en medicina hospitalaria en la dolantina. La dolantina es un medicamento que a mi manera de ver habría que utilizarlo lo menos posible, porque me parece que da más problemas que ventajas, ¿vale? La dolantina crea una adicción casi inmediata. Entonces hay muchos pacientes que van a la urgencia a por su dosis de dolantina. Ellos no son conscientes, pero van a la urgencia a por su dosis de dolantina. Y hay muchos pacientes que están ingresados en planta que solo quieren su dosis de dolantina. A mí me ha pasado muchas veces, y además es neurotóxica, es cardiotóxica, no se debe administrar más de 48 horas. Para mí la dolantina solamente está indicado en los espasmos después de una anestesia general, en el infarto bradicardizante y en el espasmo del esfínter de Oddi. Fuera de esas 3 indicaciones, solamente voy a encontrar esa adicción que el paciente no es consciente, pero a mí muchas veces me ha pasado de ir a ver a un paciente, bueno, te voy a quitar la dolantina. No. Te voy a quitar la dolantina y voy a intentar tratar de dolor de base. Ah, no. Pues si no te quito la dolantina no te puedo hacer un tratamiento, vale, no te necesito. Y con mucha frecuencia. Por lo tanto, la dolantina utilizarla, como todos los medicamentos, cuando está indicada. Pero por desgracia me parece que como sienta bien y tengo un efecto de beneficio inmediato, se utiliza mucho como recurso. Pero estamos creando un problema, porque hay muchos pacientes que vienen a la urgencia a por su dosis. La oxicodona es un sintético que tiene papel por exceso de nocicepción
y en el neuropático. La relación 1-2 con la morfina. Voy a ir un poquito más rápido para que después podamos debatir un poquito todo. Tenemos además la combinación todos los opioides, me va a producir un estreñimiento inducido por opioides. Por eso hay que hacer estrategias para que este estreñimiento sea lo menor posible. En la oxicodona lo han hecho asociándolo en naloxona. Podemos recetarlo con naloxona para disminuir ese estreñimiento inducido por opioides y tener los mismos beneficios analgésicos. Y como siempre, pues han creado estos comprimidos ranurados que nos facilitan escalar la dosis. Todo comprimido que no está ranurado en fármacos de liberación retardada, no podemos partirlo. Si lo partimos, pierde la liberación retardada. Si vienen ranurados, están diseñados para no perder esta liberación retardada. La buprenorfina es otro fármaco, pues, bastante polémico, por así decirlo. Es un fármaco fantástico. A mí me gusta mucho, lo utilizo con cierta frecuencia, sobre todo en anciano frágil y en dolor visceral. Pero yo no empiezo con un parche de buprenorfina. La buprenorfina, un parche de buprenorfina es equivalente a 80 miligramos de morfina, que es una dosis a la que hay que llegar. Tengo bastantes pacientes con dolor controlado con un cuarto de parche de buprenorfina que no han necesitado escalar. Entonces, hay que saber por qué esta controversia con él, porque es agonista parcial, es decir, me va a desplazar del receptor al agonista puro y es antagonista de receptores kappa, que me va a disminuir la dependencia. Pero el problema es que es eso, que cuando tiene una gran avidez por el receptor, con lo cual no lo puedo desplazar con naloxona y otros opioides no los deja entrar. Pero bueno, hay que saberlo y hay que manejarlo. Tiene dosis techo, pero la dosis techo es muy, muy alta. Tendría que poner 2 parches de 70 para llegar a esta dosis techo. Y está indicado insuficiencia renal grave, ancianos lábiles y pacientes con otras comorbilidades. El tapentadol es, por así decirlo, el hermano mayor del tramadol. Es un medicamento estupendo, como todos, que hay que conocer sus efectos secundarios y sus limitaciones. ¿Y por qué sienta mejor que el tramadol? Porque no me inhibe la recaptación de serotonina, lo que os he dicho antes. Entonces no tengo este síndrome serotoninérgico, pero sigue siendo un opioide mayor y habrá que recetarlo cuando esté indicado el opioide mayor. No porque me siente mejor, lo voy a poner antes, porque sigue siendo un opioide mayor. Y al igual que otros medicamentos, no me actúa sobre el citocromo P450, por esto tenemos menos interacciones. El fentanilo. El fentanilo, que ahora mismo tenemos toda la polémica, otro medicamento fantástico, ¿vale? Pero hay que conocer sus limitaciones. El fentanilo, la relación con morfina, es lo que digo, un parche de 12 son 40 miligramos de morfina. También nos lo tenemos que pensar, hay que llegar a él, ¿vale? No, te pongo un parche que es muy cómodo. No, te pongo un parche cuando esté indicado el parche, porque si no voy a tener más efectos secundarios que control de dolor. Hay de 3 generaciones. La primera generación duró muy poquito en el mercado porque era un reservorio líquido y entonces el paciente que quería utilizarlo bien se le rompía y el paciente que quería utilizarlo mal cogía con una jeringuilla, lo aspiraba y se lo pinchaba. Entonces desapareció del mercado. Aparecieron los de segunda generación, que son los que más vais a conocer, los que más vais a tener, pero que tienen otro segundo problema, porque es solamente el pegamento y el medicamento. El problema es esta línea azul que veis en la pantalla, que se me absorbe el 90% del medicamento en 10 horas. Entonces es muy frecuente que el paciente el primer día se encuentra muy bien, el segundo día me encuentro regular y el tercer día estoy con síndrome de abstinencia, porque lo he absorbido. Entonces para eso crearon los fentanilos de tercera generación, que tienen una membrana, aparte de que ya no tienen el pegamento, ese pegamento que me irritaba la piel, es una membrana de silicona que lo único que hay que hacer es estar un poquito para que con el calor de la mano se adhiera, entonces disminuyo esas reacciones cutáneas, sobre todo lo que tiene es una membrana de liberación controlada de tal manera que el medicamento sí que se va a liberar durante los 3 días. Pero es muy difícil pasar a un paciente de segunda generación a tercera generación. ¿Por qué? Porque le quitas qué bien me encuentro el primer día. Entonces dice, esto me hace menos efecto el que yo tenía. Entonces es muy difícil. Por eso yo cada vez que empiezo un fentanilo, empiezo siempre un fentanilo de tercera generación. Luego tenemos los fentanilos rápidos. Los fentanilos rápidos, en España estábamos haciendo un mal uso de ellos. Por lo que os digo de que no se puede tratar el dolor a base de rescates. Hay que tener el dolor de base controlado y si tengo un episodio de dolor disruptor, utilizaré el fentanilo rápido. No, si eso no ocurre. Hay un algoritmo de Davis que es, ¿tiene usted dolor? No, pues no te voy a dar un fentanilo, evidentemente. ¿Tiene el dolor controlado? No, pues voy a controlar el dolor.
¿Tiene el dolor controlado con opioides? No, pues no te voy a dar un opioide rápido de rescate. Y si tenemos el dolor de base controlado con opioides y tengo un episodio de dolor irruptor que me dura menos de 1 hora, es cuando voy a recetar el fentanilo rápido. Entonces, como se empezó a recetar mal, yo he visto en la consulta pacientes que me venían con 20 fentanilos rápidos al día como única medicación. Se empezó a recetar mal, pues entonces el ministerio hizo zasca. Y entonces, hoy por hoy, es con visado solamente en paciente oncológico. Fuera de ahí no lo podemos recetar. Con lo cual, por desgracia, hay medicamentos que hay pacientes que hacían muy buen uso de este medicamento y no se los podemos recetar. Y luego, un poquito lo que os decía. ¿Qué tipos de dolor tenemos que rescatar? Hay que saber lo que es el dolor irruptor, el que es de manera espontánea y brusca, teniendo dolor controlado, el dolor causal o incidental, con una cura, con un movimiento, con una tos en un paciente que está roto, o el dolor de final de dosis. No vamos a tratar rescates un final de dosis, sino que tendremos que adecuarnos a las dosis. Antes podíamos recetar los fentanilos cada 48 horas, ahora el Ministerio nos lo ha vuelto a cortar. Ya no podemos recetar cada 48 horas los fentanilos. Entonces ya hay que recetarlo cada 72 horas. Si no nos cubre 72 horas, tendremos que hacer una rotación de opioides. ¿Y cómo vamos a hacer esta rotación de opioides? Esta tabla hay que verla con precaución. Es una guía, una indicación. Pero tenemos la farmacocinética, la farmacodinamia y la farmacogenética. ¿Cómo afecta el fármaco al cuerpo? ¿Cómo afecta el cuerpo al fármaco? ¿Y qué receptor tengo yo? Entonces, no puedo pasar a un paciente de 80 de morfina a 25 de fentanilo. Iremos al 50% menos de la dosis que lleva e iré escalando, poco a poco. Ya pasamos a los antineurálgicos. Dolor neuropático, tratamos con antineurálgicos, ¿vale? Tenemos tópicos, antiepilépticos, antidepresivos, ansiolíticos, el clonazepam, sobre todo en dolor quemante, antiespasmóticos de dolor neurológico con espasticidad y otros que utilizamos en anestesia y en dolor para intentar disminuir las descargas ectópicas que nos están produciendo el dolor. ¿Cuándo vamos a utilizar los tópicos? Cuando tengo un dolor neuropático periférico localizado con alodinia. Si el dolor es interno, le puedo poner todos los parches de anestésico local que queramos, que no le va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Versatis, que lo mismo se empezó a utilizar para todo y el Ministerio hizo así, y entonces solamente podemos recetarlo con visado en neuralgia posherpética, y si justificamos al inspector por qué recetamos ese fármaco, también nos lo va a avisar, pero tenemos que justificarlo muy bien, no lumbalgia mecánica Versatis, no, eso es mecánico, ahí no va a mejorar. Entonces, tenemos este Versatis que de cada 24 horas hay que tenerlo 12 horas puesto, 12 horas dejar descansar la piel, porque pasadas esas 12 horas solamente se libera pegamento. Tuvimos un paciente que le iba tan bien que se cambiaba un parche por otro y nada, tuvo unos hongos estupendos que tuvimos que mandarle a dermatología y tardaron 6 meses en controlarlos. Es muy importante esas 12 horas de piel al aire. Entonces hay que preguntarle al paciente cuándo te duele más para que se lo ponga en esa franja horaria. Vamos a pasar a los antidepresivos. Tenemos los selectivos ¿os acordáis de las vías inhibitorias descendentes? Esa serotonina, pues los selectivos y los no selectivos de esa potenciación de las vías inhibitorias descendentes con serotonina. Los no selectivos, los que más se conoce y lo que más literatura hay escrita de la amitriptilina. En principio está indicado en dolor neuropático en adultos, prevención de dolor de cabeza crónico tipo tensional en adultos y prevención de migraña en adultos. Pero es un fármaco que tiene bastantes efectos secundarios por esos efectos anticolinérgicos a nivel cardiológico, digestivo, neurológico, que tenemos que saberlo y conocerlo. Y siempre de menos a más. Siempre de menos a más y cuando nos resulte efectivo. Nosotros empezamos con 10 miligramos, nunca empezamos con más y vamos escalando de forma lenta y progresiva. La duloxetina es el selectivo de la recaptación de serotonina y sobre todo en ficha técnica pone neuropatía diabética. Nosotros lo utilizamos sobre todo en diabética e inducida por quimioterapia, ¿vale? Y en algún caso de boca urente, también va bastante bien. Todos los efectos secundarios hay que conocerlo y que no se puede administrar en insuficiencia renal, insuficiencia hepática, porque vamos a tener una toxicidad. La gabapentina, otro fármaco estupendo, sobre todo para dolor radicular, ese dolor de descargas ectópicas, que
aunque no es derivado del GABA, aunque no actúa sobre los receptores GABAérgicos. Aquí aparece un poquito todo. Aquí os he puesto la gráfica del filtrado porque es muy importante conocerlo. Si un paciente tiene un filtrado normal, puedo llegar a 3.600, pero si un paciente tiene un filtrado de menos de 15, como máximo puedo administrar 300. Eso lo debo conocer. La pregabalina fue sintetizada después que la gabapentina. La pregabalina se administra cada 8 horas, la pregabalina cada 12. Es más potente, aquí ya le añaden la indicación de dolor neuropático central, la gabapentina es periférico, pero también es más potente y tiene más efectos secundarios que debemos conocer. Yo, por ejemplo, he visto en la urgencia retención urinaria aguda en un paciente intervenido de espalda que se sospechaba una compresión de raíces, reso normal, se quitó la pregabalina y volvió a orinar. O sea, hay que saberlo, hay que conocerlo. Hay que utilizarlo cuando está indicado, como todo, pero no para todo, que parece que es la aspirina del siglo XX, del siglo XXI. Ya se empieza a poner un poquito para todo. Es un fármaco estupendo si está bien indicado. Y lo mismo, renal. Hay que conocer el filtrado, porque si estoy en diálisis, no voy a pasar de 100. Si estoy de 75, 100, 75 si no estoy en diálisis, 100 si estoy en diálisis porque me lo van a lavar. Pero realmente si me lo van a lavar no tiene mucho sentido porque voy a andar sin medicamento, con medicamento. La carbamazepina y sus derivados son los indicados en las craniofaciales. El problema de la carbamazepina, que tiene una evidencia 1A para la neuralgia craniofacial, es que es un poco como la metrictilina, tiene bastantes efectos secundarios y voy a tardar a llegar a dosis terapéutica 4 semanas. Y el paciente tiene a lo mejor un trigémino descontrolado, pero es 1A. Es lo que más indicado está. Entonces siempre hay que valorar riesgo-beneficio, ¿vale? Entonces, es mielotóxico, tengo que medir niveles en sangre y hay que conocerlo y hay que manejarlo. Por eso hicieron los derivados sintéticos, que era la oscarbamazepina y la eslicarbazepina. La OX y la ESLI, el trileptal y el cevinis son 4C, no son 1A para estas craniofaciales. Pero lo que yo receto más es el cevinis porque en 5 días tengo dosis analgésicas y se tolera bastante bien. Empiezo por medio comprimido de 800 por la noche, a los 5 días subo a comprimido completo y estoy en dosis. Si controlo el dolor en 5 días con un 4C, no le receto un 1A, que voy a tardar 4 semanas en alcanzar niveles, que tengo que medir niveles en sangre y que tengo que ir vigilando. Cuando, aprovecho para hablaros de las craniofaciales, cuando con primera línea no lo controlo, voy a asociar una segunda línea. Y cuando con primera y segunda línea no controlo, voy a asociarle una tercera línea. La oscarbamazepina, lo que os he dicho, el derivado sintético, la eslicarbazepina, el cevinis, el siguiente derivado que hicieron. Luego tenemos otros antiepilépticos como el topiramato, que en el pasado se utilizó mucho y que hoy por hoy se considera, según las vías de evidencia científica, de la clasificación U. Es decir, te dicen que no debes utilizarlo. Pero es como la codeína. Tengo pacientes con topiramato que tienen el dolor controlado. Es a conocerlo para aquel paciente que no me funcione lo demás y resulta que esto sí le funciona. Hay que conocerlo. La motrigina, segundo escalón asociado, ¿vale? Hay que conocerlo. La lacosamida en medicina hospitalaria útil porque lo puedo poner endovenoso, pero generalmente no suele ser primera opción, suele ser una segunda línea de tratamiento. El clonazepam. El clonazepam es la única benzodiazepina antineurálgica y está indicado en el dolor quemante. Nosotros lo tenemos en gotas orales, que además son unas gotas azules muy llamativas, y en comprimidos de 0,5 y de 2 miligramos. Nosotros siempre empezamos en gotas, porque si a un paciente, una gota es 0,1 miligramos, si a un paciente lo controlo con 0,3 miligramos, ¿por qué le voy a dar 0,5? Y vamos ascendiendo gota a gota hasta la mínima dosis efectiva. Y aquí un poquito la comparación de todos. ¿Qué debemos temer más? Debemos temer más el Steven Johnson, la necrosis epidérmica masiva, porque eso te mata. Yo no he visto nunca uno, he preguntado a los dermatólogos cómo reconocer uno y dice que son lesiones cutáneas en diana, muy, muy, muy características. No he visto nunca uno. Espero no ver nunca uno porque te mata. Te quedas sin piel. Entonces, yo cuando receto un anticonvulsivante a un paciente le digo, si te sale alguna lesión en piel, deja de tomarlo y acude a tu médico. Que prefiero pasarme
de prevención que tengamos un éxito por un medicamento que no. Pero lo más frecuente, y eso sí que lo vais a ver y lo vemos con mucha frecuencia, es la hiponatremia. Son fármacos que producen hiponatremia con bastante frecuencia. Todo paciente que tenga de forma crónica uno de estos medicamentos, tenemos que pedirle unos iones en sangre de vez en cuando, porque la hiponatremia leve, bueno, pues podemos tener un síncope, pero la hiponatremia grave, pues tenemos una mielitis. Baclofeno. El baclofeno es agonista del GABA, antiespasmódico en pacientes neurológicos para controlar esta espasticidad neurológica. Lo mismo, hay que conocer sus efectos secundarios y cuando llegamos a una dosis que según las guías es 90, pero generalmente no solemos pasar de 75 vía oral, es el momento en que nosotros lo ponemos de forma intratecal con un dispositivo de administración intratecal. Y ya pasamos a nuestra cartera de servicios. Voy a ir un poquito rápido aquí. Bloqueo radiofrecuencias. ¿Qué hacemos? Miofasciales, nervio periférico, neuroaxiales simpáticos. Los miofasciales. Hacemos las ramas periféricas de trigémino porque en este hospital lo que es el GASER lo hace neurocirugía y no vemos la necesidad de duplicar. Ellos lo hacen estupendamente, pues entonces eso lo hacen ellos. Y entonces esto es para cuando tenemos las craniofaciales y los trigéminos, ¿vale? Luego tenemos el dolor del cuello, el anterior, vamos a ir al plexo cervical superficial, los simpáticos al estrellado, si es un dolor radicular cervical, vamos a hacer una epidural cervical, y si es un dolor mecánico de las facetas cervicales, vamos a ir a unas facetas cervicales. Aquí voy a pararme un poquito brevemente. Nosotros no hacemos infiltraciones intraarticulares, no tratamos la causa. Vamos siempre en todos los bloqueos a aquello que me transmite el dolor al cerebro para intentar que transmita menos dolor. En las omalgias hacemos el nervio supraescapular y el nervio axilar, porque con esto cubrimos el 85% de la transmisión del dolor del hombro, ¿vale? Hay pacientes que controlamos y hay pacientes que no controlamos. Si no, tendríamos que irnos a un pectoral o tendríamos que ir a otras ramas que me llevan el dolor al cerebro. En el tórax, si es radicular, al intercostal. Si que generalmente a todo bloqueo nervioso le asociamos un miofascial, porque es ese dolor complejo. Entonces, asociaremos un erector de la espina o un brilma. Si es un dolor de raíz, epidural. Si es un dolor de faceta, faceta. Si es un dolor metamérico, voy a ir al ganglio de la raíz dorsal, porque es el que me va a coger la metamera. En el abdomen, pues depende si es anterior, si es lateral, depende de si me irradia región genital, voy a hacer un transverso del abdomen, una vaina de los rectos, o voy a ir a los nervios ilioinguinal y hipogástrico o a un genitofemoral. Lumboglúteo, lo más frecuente de los miofasciales lumboglúteos van a ser el cuadrado lumbar, ese dolor de cuando me giro en la cama y me tengo que agarrar la lumbar, de cuando toso, o un psoas, ese dolor muscular irradiado a ingle, o mucho glúteo profundo tenemos. No todo glúteo profundo es un piramidal. Tenemos que explorarlo con el ecógrafo e iremos a aquel músculo que nos está produciendo el dolor. De la misma manera que no todo dolor pélvico crónico es un pudendo. El pudendo también lo pinchamos, pero aquel dolor que es perianal hacia adelante, ¿vale? Que es el territorio del pudendo. La cadera, el 80% son dolores de cápsula anterior, por eso vamos arriba y abajo, lo que son las ramas sensitivas del nervio femoral y a los obturadores. Extremidad inferior. Esto es muy fácil y a mí me ha costado 20 años entenderlo, pero es muy fácil y espero explicaros muy rápido. Si es cara anterior de pierna, va a ser plexo lumbar, nervio femoral, safeno. Si es cara posterior, plexo sacro, nervio ciático, ciático poplito interno, ciático poplito externo. Entonces, según donde tenga el dolor en la pierna, vamos a ir a un sitio u otro. Los neuroaxiales. Lo mismo, si tengo una lumbalgia mecánica, voy a pensar en un disco y una faceta, voy a ir a esas facetas. Si es una raíz, voy a ir al espacio epidural, que si es una raíz concreta, puedo ir al foramen. Si es una raíz L5S1, no tiene sentido ir interlaminar porque no voy a llegar, voy a ir a través de caudal. Y si es por encima del L4, puedo ir interlaminar, según el acceso, ¿vale? Y además el acceso caudal me va a permitir llevar catéteres para hacer radiofrecuencias intracanales. La sacroilíaca, pequeña puntualización. El dolor sacroilíaco es muy frecuente, pero el dolor sacroilíaco puro es muy poco frecuente. Generalmente el dolor de la articulación sacroilíaca es en paciente con una enfermedad reumatológica, con una espondilitis anquilopoiótica, con una artritis reumatoide, ese tipo de enfermedades. Casi todos de los dolores de sacroilíacos son extrasacroilíacos. Del
la parte superior del ligamento iliolumbar. Entonces, en función de un tipo de dolor otro, vamos a ir a la parte superior o a la inferior. La radiofrecuencia, dos tipos. Tenemos la de quemar, ¿vale? La térmica, que hay muy pocos nervios que podemos quemar. Ramo medial, gáser, simpático, geniculados. Todo lo demás, si lo quemamos, vamos a hacer un neuroma. Y me va a producir más problemas que solución. Por eso ahí hacemos pulsada. Y nada, estimulación, que también hacemos, y ya termino, que podemos ir a los cordones posteriores, gangliolar y dorsal, occipital, periférica, las bombas intratecales, los que os he dicho, baclofeno, morfina, ciconotide, el TENS, que es una herramienta muy buena, y iontoforesis, termino rápido, que me he extendido un poco, ya lo siento, el dispositivo transnasal del esfenopalatino, la electroacupuntura de tibial posterior para el neuropático, alodinia, encutenza, el mecanismo de acción y los ciclos de lidocaína, ketamina que hacemos para el dolor crónico refractario. Y estos somos. Muchas gracias. Y todas las preguntas que me queráis hacer, encantada. No sé si en el chat habrá alguna pregunta. Tampoco. En conclusión, el dolor crónico no es un dolor agudo que dura mucho, que no podemos abarcar a todo dolor crónico, que es algo transversal. Cada uno debiera hacer el tratamiento farmacológico y manejo de su paciente de forma integral. Aparte de la patología, por la especialidad que llevéis, si tiene dolor habrá que hacerlo. Que cuando sea refractario y los que hayan podido hacer ese tratamiento curativo lo hayan hecho y no haya funcionado y se pueda beneficiar de algo de nuestra cartera de servicios, por supuesto, que lo veremos encantado y si podemos aportarle, le haremos. Pero si no podemos aportarlo, no porque tenga dolor crónico me lo voy a quedar para darle conversación. Solamente me lo quedaré si le puedo aportar y le puedo mejorar ese dolor. En el chat han preguntado que si vais escalando dosis, llamando por teléfono en los casos de ir escalando poco a poco. Nosotros, el tratamiento farmacológico, hacemos una propuesta, porque no podemos abarcar al 26% de la población navarra, porque nuestra población es toda navarra. Entonces no podemos abarcarlo. Por lo tanto, cuando el tratamiento es solo farmacológico, hacemos la propuesta con las recomendaciones. Y sí, vamos escalando poco a poco. Yo al paciente le digo, empieza con esta dosis, a la semana sube esto, a la semana sube esto, a la semana no sé qué, y si no puedes es cuando tendrás que acudir a tu médico de referencia. Le hago el plan completo, no le digo, toma esto y vete, no. Le hago el plan completo, pero le hago el plan y no lo sigo porque no tengo capacidad para hacerlo. Somos 4 médicos en la unidad. Por eso también hay la importancia, ¿no?, de conocer estas sesiones y que, ¿no?, que además tan transversal como tú bien dices, de todos, es una patología que nos compete a todos, ¿no? Es por eso tan importante la participación hoy de todos los especialistas en formación. Eso es. Como líder. Muchísimas gracias. Pues a vosotros. Sí. Se prescribe el fentanilo y se especifica el cáncer cada 48. ¿Debes a una justificación? Yo lo he recetado durante mucho tiempo así, por lo que os digo del fin de dosis. Los de segunda generación. Pero te hablo de los que te actualmente. Los de tercera generación no tienen sentido. Cada 48, bueno, cada 48, sí. Pero no le vemos sentido a... En principio no lo tiene, porque el de tercera generación precisamente lo ponemos. Eso es. Ahora, en hospitalario solamente tenemos segunda generación. En hospitalaria solamente tenemos el Durogesic, que es de segunda generación. Entonces el Durogesic, el problema es eso, que en 10 horas tienes absorbido el 90% del producto. Entonces yo he recetado mucho cada 48 horas, cuando no teníamos otra cosa. Y cuando he intentado cambiar a tercera generación a segunda generación, le falta el pico de primer día, que están acostumbrados. Entonces, cuando empiezo de nuevas, empiezo con tercera generación,
pero ya no roto de segunda a tercera porque ellos siguen queriendo cambiarse el parche cada 48 horas. Y ahora mismo en extrahospitalaria ya no te deja recetar cada 48 horas. Por eso ahí hago una rotación de opioides que antes no la hacía. Antes, si un paciente me dice estoy muy bien 48 horas y al tercer día estoy fatal, pues yo lo recetaba cada 48 horas. Digo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Prefiero que siga con la misma dosis, con un medicamento que le controla el dolor. Pero ahora ya es que no te dejan recetarlo en Lamia. No podemos. Pues muchas gracias a vosotros.